Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a compartir nuevamente aquí en este espacio cultural una propuesta de cruce entre literatura y pensamiento para estimular la curiosidad y ampliar los horizontes culturales, como siempre decimos. En este caso decidí compartir con ustedes un momento no tan conocido de la literatura de Dostoyevsky, el relato El sueño de un hombre ridículo. Para situar el comentario con algunos fragmentos que leeremos del relato, digamos que Dostoyevsky es un escritor fundamental del siglo XIX, como todos sabemos, en relación con un género de la literatura de este siglo que es el realismo psicológico. Dostoyevsky se caracteriza por sus inmersiones de profundidad en la psicología humana y en sus conflictos, de modo tal que la mirada clarividente de Dostoyevsky llega hasta profundidades abismales del sufrimiento, de la incertidumbre, de la inquietud, de la duda, del vacío, pero también del anhelo de esperanza y de una perspectiva de trascendencia religiosa. En esa visión donde cala Dostoyevsky en lo profundo de los conflictos o del sentimiento de posible insignificancia del ser humano, Dostoyevsky se revela como un maestro de una escritura de alta lucidez psicológica, como por ejemplo la que se expresa en La memoria del subsuelo, que es un ejemplo arquetípico de este movimiento de una literatura que bucea en los conflictos y un sentimiento hondo de confusión y de insignificancia por parte de un personaje, el personaje de La memoria del subsuelo, que es un oscuro burócrata que en una expresión en primera persona manifiesta sus sentimientos de soledad, de frustración, siendo así un ejemplo también de lo que es la figura del antihéroe dentro de la literatura realista de Dostoyevsky. Es decir, frente a esa imagen del héroe romántico, característica del periodo decimonónico del siglo XIX, la contracara del antihéroe de Dostoyevsky, que también se relaciona con cierto tipo, cierto personaje tipo que la literatura rusa del siglo XIX propone, que es el hombre superfluo. Ese hombre atravesado por dudas o un sentimiento de confusión, frente a lo cual puede reaccionar desde un rechazo de los valores aceptados por una tradición social y religiosa. Ese es el lugar del nihilista que reacciona frente al acoso de un sentimiento de insignificancia que se empieza a vislumbrar en Padres e Hijos de Iván Turgenev de 1862, que es un ejemplo también de este lugar del hombre superfluo, que intenta superar ese sentimiento de confusión. El nihilismo sería una posible estrategia de superación de un vacío, optando por un compromiso por la renovación, el repudio de lo viejo. Ese es el lugar donde un nihilismo transformador a nivel político empieza a insertarse en la Rusia del siglo XIX, también bajo la influencia occidental. A partir de la invasión de Napoleón en 1812 y la derrota de Napoleón, que ustedes saben que tuvo mucho que ver con la acción de ese famoso general invierno a favor de los rusos. Esa invasión de Napoleón fue ocasión también de la infiltración de ideas occidentales de tipo liberal, renovadoras, rupturistas respecto a la tradición. También muchos oficiales del ejército ruso en la etapa de derrota de Napoleón llegaron también a Francia, a Europa Occidental, y se pusieron en contacto con esas ideas,
de cierto carácter europeo, que ya antes el famoso monarca Pedro el Grande, de alguna forma, había empezado a introducir en un intento de modernización europeísta de una Rusia más tradicional y feudal. Es entonces en el siglo XIX donde por un lado está esta figura del hombre sumergido en una profunda crisis, vinculado con el hombre superfluo, vinculado con el hombre eh, que se ve abrumado por la confusión, como lo dimos cuenta a partir de la memoria del subsuelo. Y está también esta respuesta nihilista como un intento de solución de este sentimiento. Y de hecho, una de las pulsiones principales de la literatura de Dostoyevsky en su fusión con el pensamiento es la lucha que Dostoyevsky emprende a través de la literatura contra esas ideas nihilistas, esa respuesta nihilista frente a la confusión o la necesidad de cambio. En su juventud, Dostoyevsky tuvo un momento de contacto con ideas de un nihilismo político que cuestiona las estructuras tradicionales rusas y que veía con buenos ojos una apertura modernizante desde la influencia de la Europa occidental. Ese es el joven Dostoyevsky. Dostoyevsky nació en 1821 y para 1849 ya era un ingeniero de campo, era parte del ejército ruso y se vinculó con el círculo liberal Petrachevsky, cuyas actividades no eran ningún verdadero peligro político para la Rusia zarista, pero la policía secreta advirtió la circulación de panfletos y de actividades de un círculo al cual pertenecía Dostoyevsky y muchos otros jóvenes interesados por las ideas de Europa occidental, que cuando llegaban a Rusia se traducían en esa visión nihilista, en tanto rechazo de la tradición, un repudio como un lugar sin verdadero valor, el de las propuestas de la religión o de una confianza en lo divino, y por lo tanto un modo de recepción de la influencia de Europa occidental en esa Rusia a nivel de mucha juventud inquieta era ese nihilismo de tipo político que suponía la promoción de fuerzas de transformación políticas con pretensiones revolucionarias o al menos reformistas, y esto suponía una inquietud para el orden zarista establecido, quizás magnificada, pero sea como sea, este grupo al cual pertenecía el joven Dostoyevsky fue denunciado, procesado. Dostoyevsky fue condenado a muerte, fue enviado a la fortaleza de Pedro y Pablo en San Petersburgo para cumplir con la sentencia. Pasó por un simulacro de fusilamiento porque a último momento se conmutó su pena y se la reemplazó por una condena en un campo de prisioneros en Siberia. Y de esas amargas experiencias en el invierno siberiano, Dostoyevsky después tuvo la sustancia inspiradora para el relato de la Casa de los Muertos. El hecho es que luego de esa primera etapa en la cual Dostoyevsky tuvo cierta apertura a la influencia de ideas occidentales que se transformaban en una visión nihilista dentro del panorama intelectual y político ruso, luego en su madurez cultivó un intenso vínculo con la tradición religiosa rusa relacionada con la Iglesia Ortodoxa rusa. Dostoyevsky toma partido por la idea de una Rusia elevada por una espiritualidad cristiana ortodoxa,
por un sentido de una misión, de una protección de valores, de trascendencia. Es decir, el Dostoyevski de la madurez se asoció con una idea religiosa, un compromiso con Dios como fuerza de superación de los conflictos o como un horizonte para intentar superar esos conflictos y preservar una identidad nacional rusa. En esa situación, Dostoyevski entonces vio el nihilismo político que antes referíamos como una amenaza o una promesa únicamente de caos y de perturbación. Y esa visión crítica respecto al nihilismo fue lo que lo llevó a la escritura de una de sus grandes obras. Dentro de las grandes obras de Dostoyevski, en este contexto, solo que estamos haciendo, que quizás es un poco largo para la apreciación particular del sueño de un hombre ridículo, recuerden que las grandes obras de Dostoyevski se vinculan con Crimen y Castigo, El Príncipe Idiota, Los Hermanos Karamazov y Los Endemoniados. Los Endemoniados, en particular, que fue publicado en 1871, es ese momento claro en el cual Dostoyevski convierte en literatura su visión de duda, de sospecha y de crítica respecto a ese nihilismo político, un nihilismo activo con pretensiones transformadoras, pero que Dostoyevski veía como una negación de la identidad rusa. Y de hecho, otra manifestación posible del nihilismo es lo que podemos llamar un nihilismo negativo, un nihilismo pasivo, un nihilismo llevado a su nervio más radicalizado, que sería un nihilismo como una negación de todo valor, de toda perspectiva, de un significado que dé fundamento moral o un impulso de realización individual o social. Ese nihilismo, en su expresión más exasperada, más exagerada, es un nihilismo pasivo negativo, un nihilismo que se manifiesta en una negación de todo valor y un desinterés, una indiferencia respecto a la vida privada de significación. Y de hecho, El sueño de un hombre ridículo es la historia, en principio, del personaje anónimo que protagoniza este relato, no tan conocido como las otras gemas de la literatura de Dostoyevski, pero de un valor muy atendible, entiendo, como una manifestación de esa actitud de adhesión filosófica de Dostoyevski a una Rusia eh, asociada con la confianza religiosa, con su alianza con el Dios del cristianismo ortodoxo ruso, en su lucha con el nihilismo. De hecho, el personaje anónimo que hemos mencionado, de Sueño de un hombre ridículo, en principio representa ese nihilismo exacerbado, ese nihilismo negativo, que en el relato se ve con claridad cuando este personaje a los lectores nos manifiesta ese sentimiento de ánimo visceral, nihilista, que diluye toda confianza en una significación, en una justificación para vivir, y que lo lleva a una indiferencia total, a que todo le sea lo mismo. Por ejemplo, nos dice el personaje anónimo como testimonio de este estado existencial nihilista que lo caracteriza en el comienzo de su historia. En mi alma crecía una terrible melancolía debido a un hecho que era infinitamente superior a mí. Para ser más exactos, se había apoderado de mí la única convicción de que en el mundo todo daba igual. Lo venía presintiendo desde hacía tiempo, pero la convicción completa se me presentó de pronto el último año.
De repente sentí que me daba igual que existiera el mundo o que no existiera en absoluto. Comencé a percibir con todo mi ser que nada existía a mi alrededor. Al principio creí que, a pesar de todo, en otros tiempos hubo muchas cosas, pero más tarde llegué a la conclusión de que tampoco antes las hubo, de que todo era una ilusión. Poco a poco me fui convenciendo de que jamás existiría nada. Entonces, de pronto, dejé de enfadarme con la gente y apenas me percataba de ellos. La verdad es que eso añoraba incluso en las nimiedades más insignificantes. Por ejemplo, iba por la calle y me chocaba con la gente. Y no era porque fuera ensimismado y pensativo. No tenía nada en qué pensar. Por aquel entonces dejé de pensar completamente, porque todo me daba igual. Bien, en ese momento, casi en la apertura del relato del sueño de un hombre ridículo, empezamos a ver el modo como se autopercibe en una radiografía espiritual este hombre ridículo de Dostoyevsky, que lo podemos poner en una situación de cierto paralelismo con esa figura, ese personaje tipo de la literatura rusa que antes llamamos el hombre superfluo. Ese hombre de la confusión, ese hombre de la crisis, ese hombre de una autopercepción de cierta menoscabo o denigración. En ese sentido, también un ejemplo muy famoso de este hombre superfluo, viciado en su confianza vital, Oblomov, obra de Iván Goncharov del año 1859. El oblomovismo era la expresión de un tedio vital propio de un personaje, un aristócrata que tenía recursos económicos para no preocuparse por la supervivencia, pero que no encontraba un sentido, una justificación para dejar la cama y entregarse a una actitud activa. Entonces, en esa trama del hombre el hombre superfluo, el personaje a la manera de Oblomov, el hombre ridículo de Dostoyevsky, también se acomoda en esa autopercepción de una carencia de voluntad, de una incapacidad para darle sentido a la propia existencia. Dado que entonces para el hombre ridículo todo le da lo mismo, todo es igual, todo es una indiferencia, la única salida que vislumbra sería la del suicidio. Es algo que va demorando al mismo tiempo que lo va elaborando en su conciencia solitaria y sufriente, se hace de un revólver, los días pasan sin que tome la decisión final de ese suicidio liberador, hasta que en una fría noche de invierno en San Petersburgo el cielo se despeja parcialmente, ve una estrella y esa estrella la interpreta como un signo para que tome la decisión de que esa noche sí sea la de su liberación, es decir, la de el suicidio. Cuando tiene ya esa convicción, en la calle se encuentra con una niña desesperada que pide ayuda por su madre, y dado que él está sumido en ese sentimiento de que nada tiene importancia, nada significa algo valioso, todo le da lo mismo, todo le es indiferente, en ese nihilismo negativo, pasivo, extremo que antes comentábamos, de este hombre ridículo, no le presta atención a su pedido, es brusco, es indiferente, no tiene ningún tipo de empatía con el pedido y el sufrimiento de la niña. Sin embargo, cuando está en su cuarto solitario,
junto a un capitán que vive en una habitación contigua y que está con otros jugando a las cartas, se siente invadido por cierto sentimiento de culpa respecto a no haber ayudado a la niña, y de alguna forma eso le hace advertir que aquella situación en la cual no tenía ninguna duda en cuanto a que nada vale la pena, que nada es significativo y que por lo tanto todo le debía ser indiferente, sin embargo, la niña le provoca una reacción. Recuerdo que me provocó esta niña mucha lástima, incluso hasta producirme un dolor extraño, absolutamente inverosímil dada mi situación. Es cierto que no sé expresar aquel sentimiento mío pasajero, pero este continuó cuando me encontré ya en casa y me hube sentado a la mesa completamente alterado, como hacía tiempo que no lo estaba. Una reflexión sucedía a otra. Se me presentaba con toda claridad que si yo era una persona y aún no me había convertido en un cero, y hasta que ello sucediera, en tal caso estaba vivo, y por consiguiente era capaz de sufrir, enfadarme y experimentar la vergüenza por mis actos. Es decir, que de alguna forma sintió vergüenza por no haber acudido al pedido lastimero de la niña, y eso le hace reparar en que existe un mundo de sentimientos no totalmente apagados, totalmente cegados, como él suponía. No era todavía un cero absoluto, algo de humanidad y de sensibilidad existía en él, al punto que si experimentaba vergüenza, esa vergüenza se la entendía a partir de darle una significación, darle un carácter de un acto valioso a lo que él no hizo, a ser sensible al pedido de la niña. Siente vergüenza por no haber actuado de esa forma, con ese significado moral que lo tuvo que haber guiado en el momento de que la niña le pidió ayuda. Y esto lo demora o lo confunde en aquella decisión que parecía tan segura de liberarse de su apatía, de su indiferencia nihilista extrema frente a todas las cosas. Es decir, lo hace dudar de su suicidio, y en realidad se siente muy cansado, se sumerge en el sueño, y en ese sueño ve nuevamente la estrella que antes había sido el signo para tomar la decisión postergada de su suicidio, y dentro de ese sueño se ve transportado en un largo viaje a través del espacio exterior, hasta llegar a un planeta lejano, pero que es como un equivalente de la Tierra, un equivalente onírico, fantástico, quizás en otro tiempo de la Tierra. Todo esto acontece en un sueño que quizás se lo podría entender incluso como un sueño lúcido, es decir, un sueño en el cual se es consciente de que se está soñando. Y de hecho el sueño va a ser el proceso de una transformación que al mismo tiempo es un autoconocimiento y una introspección antes ausente en el hombre ridículo. El sueño va a ser el modo para su propia metamorfosis, su pasaje antropológico profundo del hombre ridículo, nihilista extremo, para el cual nada tiene sentido y por lo tanto nada se justifica, o lo único que se justifica es la indiferencia, hacia la de un hombre renacido en términos de expectativa y esperanza, como acontecerá al final. El sueño es entonces el puente para el autoconocimiento de un yo antes desconocido, y ese valor transformador
del sueño, es algo que tiene, entiendo, una sintonía, una sincronicidad con el valor que el romanticismo en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, deposita en el sueño. El sueño como una llave al autoconocimiento de las capas profundas de la mente, el sueño como aquello que libera potencialidades fantásticas, creativas, que luego detonan en las obras de arte por parte del romanticismo. El romanticismo encontró en el sueño una puerta de ingreso al costado subterráneo, inconsciente, profundo de la mente, a un nivel donde la mente se vuelve creadora. eh, y en este caso, el relato de Dostoyevsky, por el sueño, también el personaje se sumerge en un nivel antes desconocido, más profundo de su mente, y esa experiencia, más que creadora en un sentido artístico, es una experiencia de recreación, de transformación profunda de sí mismo. Y esto se vincula con lo que acontece durante el sueño, en ese viaje, a lo lejano, en el espacio que les comentaba, donde el hombre ridículo llega a un planeta como la Tierra, en el cual existe un escenario utópico. Es decir, en ese planeta el personaje vive con toda la nitidez de los colores percibidos intensamente, los sonidos escuchados vivamente, como si fuera una realidad plena. Dentro del sueño, experimenta su nueva vida en ese planeta de lo utópico, porque hay una humanidad de bella gente que vive en plena armonía, en una convivencia pacífica, dichosa entre ellos y con el medio ambiente. En ese planeta, dentro del sueño al que llega el hombre ridículo, la utopía no es un deseo irrealizable, sino que pareciera que fuera la realidad cotidiana. Y de hecho, esa vida de armonía y de sabiduría que encuentra en ese planeta utópico se experimentaba o se experimenta, como también decíamos, por un sentimiento de convivencia de estos humanos con la naturaleza, con los animales, y esto lo podemos encontrar en el relato cuando, por ejemplo, se manifiesta de esta forma. El hombre soñador, en este caso, dentro del relato El sueño del hombre ridículo que estamos considerando. Refiriéndose a esta humanidad utópica en este planeta, en el sueño, observa, sus conocimientos eran más profundos y elevados que los de nuestra ciencia, pues ésta busca explicar la vida, tendiendo a su vez a adquirir conciencia de ella con el fin de enseñar a vivir a otros. Ellos, por el contrario, sabían cómo habían de vivir incluso sin la ciencia. Y yo lo entendí, pero no conseguí comprender sus conocimientos. Me mostraban sus árboles y yo no conseguía comprender el grado de amor con que los contemplaban. Parecía enteramente que hablaban con seres semejantes. Y saben, probablemente no me equivocaría si dijera que hablaban con ellos. Sí, habían encontrado su idioma, y estoy convencido de que los árboles no entendían. Del mismo modo, contemplaban toda la naturaleza, a los animales que vivían en armonía con ellos, sin atacarlos y amándolos, subyugados por su amor. Me indicaban las estrellas y me decían algo sobre ellas que no conseguía entender, pero estoy convencido que de alguna manera estaban en contacto con aquellos cuerpos celestes
y ya no solo con la idea, sino de un modo vivo. Es decir, dentro del sueño del hombre ridículo, accede a una experiencia de armonía e integración del humano con su entorno, con la naturaleza. El humano habla con los árboles, entiende a los animales, es parte de una realidad armoniosa en la cual no está la fisura del caos, del conflicto, de la desaparición o el desentimiento, el no entendimiento. Hay unidad, hay una integración entre todos los seres vivos. En esa realidad de unidad espiritual, la naturaleza o la realidad es percibida como si todo fuera efectivamente parte de una realidad plenamente viva, donde todo está vivo y donde todo comparte una vida de un nivel de jerarquía semejante. Ya no es el hombre el único ser vivo y consciente, superior y diferente a los animales o los árboles, sino que una vida consciente, un sentimiento de que todo está vivo en un mismo grado de plenitud, es lo que dimana esa humanidad utópica que descubre en su sueño el hombre ridículo. Esto también refleja algunos rasgos de esa experiencia romántica del siglo XIX, en cuanto que el romántico también aspiraba a cierta percepción animista del mundo natural, es decir, la naturaleza no como una máquina sin alma, a la manera de Descartes, del mecanicismo del siglo XVII, sino la percepción de la naturaleza como dotada de vida. Todo está atravesado de vida y esa vida es compartida en común por humanos, animales, árboles, y es por eso que en su sueño el personaje siente que la humanidad utópica en el planeta imaginario se comunicaba con todo, con los animales, con los cuerpos celestes, pero no desde una idea, desde un nivel intelectual, sino a partir de un modo vivo, es decir, de una experiencia en la cual todo parecía vivo y todo estaba integrado y era parte de una realidad armónica. Sin embargo, la presencia del hombre ridículo dentro de ese planeta utópico, de la armonía, de esa vida que se irradia por todas partes y en todos los seres, sobre esa armonía pesa una amenaza, que es él mismo. Él de alguna forma lleva a ese mundo utópico la sombra de las pasiones regresivas, de la confusión, de la mentira. Esa humanidad utópica recibe su propia negación dentro del sueño a partir de que el hombre ridículo a esa humanidad pura le va a infundir la contaminación del sentido de la mentira o de la hipocresía que él trae como representante de una civilización atravesada por la caída y el pecado, dicho en términos religiosos. Y es entonces que la presencia del hombre ridículo en ese planeta de la armonía que tanto lo deslumbra, se destruye, se pierde, hasta el punto de ser olvidada por la mentira, el ejemplo de la mentira que él introduce. Y esto lo manifestará, esta pérdida de la armonía, la virtud de la humanidad utópica. El hombre ridículo, dentro de su sueño o en su relato, lo expresa así: conocieron la vergüenza y la convirtieron en virtud. Nació el conocimiento del honor, el honor en el sentido de orgullo, y en cada agrupación apareció su bandera. Es decir, la vergüenza, el orgullo, la mentira, malas pasiones con las cuales contamina el hombre ridículo a esta humanidad utópica, producen la separación. Lo que caracterizaba al mundo de la armonía era justamente la integración, la unidad. Lo que trae con sus pasiones regresivas el hombre ridículo es la destrucción de la unidad, la separación. Y también empezaron a torturar a los animales,
y éstos se alejaron de ellos, penetrando en el bosque y se convirtieron en sus enemigos. Comenzó la lucha por la separación, el aislamiento, la individualidad y la propiedad privada. Empezaron a hablar diferentes lenguas, conocieron el dolor y lo amaron, ansiaron el sufrimiento. Fue entonces cuando surgió entre ellos la ciencia, cuando se hicieron malvados, empezaron a hablar de la hermandad y la humanidad, y comprendieron esas ideas. Cuando se hicieron criminales, inventaron la justicia, prescribiéndose a sí mismos códigos enteros para custodiarla, y con el fin de salvaguardar su vigencia, impusieron la guillotina. Apenas se acordaban de lo que habían perdido, y no querían creer que hubo un tiempo en que fueron inocentes y felices. Se reían incluso de la posibilidad de su felicidad pasada, denominándola sueño. Es decir, la destrucción de ese mundo de armonía que trae la mentira, la hipocresía, las malas pasiones, que el hombre ridículo lleva a ese mundo de ensueño, hacen que al perderse la unidad empiecen a hablar con nostalgia de una unidad posible. Cuando se convierten en criminales empiezan a hablar mucho de la justicia. Cuando se convierten en individuos separados y egoístas empiezan a hablar mucho de hermandad. Es decir, que empieza a haber una proliferación de discursos que tienen que ver justamente con lo perdido, con la hermandad, con la unidad, con la justicia, con el respeto a la vida ajena. Es decir, es como que Dostoyevsky está parodiando el discurso, la retórica, como un intento desesperado y falaz de compensar virtudes perdidas. Se las intenta sustituir con palabras que hablan de lo bueno, de la hermandad o del respeto, cuando ya lo que domina a los hombres es la separación, el egoísmo y la violencia entre ellos. Entonces, el hombre ridículo en su sueño abandona finalmente ese planeta imaginario de utopía, armonía inicial, luego perdida, pero a partir de reaparecer, de volver a la vida de vigilia, de volver a sí mismo a partir de que el sueño termina, un sueño que había empezado cuando él se imaginaba también muerto y enterrado en una tumba, y a partir de ahí había empezado realmente el viaje a la distancia del espacio, como les comentaba. Cuando vuelve del sueño, entonces ahí se produce la transformación, de la cual antes hablamos. El sueño, no solo en un sentido romántico de acceso a una expresión de una potencialidad artística creativa en lo profundo de la mente, en lo inconsciente, sino el sueño como una forma de remoción, de reconstrucción, transformación del sujeto. Entonces, el hombre ridículo, transformado por este sueño, con un carácter de autodescubrimiento, emerge como un sujeto totalmente opuesto a lo que fue antes de su sueño. Lo que empezó como el hombre ridículo del nihilismo exasperado, negativo, pasivo, total, que no encontraba sentido en nada y todo le era indiferente, de forma antitética, luego de su transformación, de su subjetividad a través de los poderes inesperados del sueño, el nuevo hombre que surge es el hombre de una confianza en un sentido profundo de la vida, con el descubrimiento de una misión para sí, la de ser una suerte de vocero de ese nuevo sentido que encontró en la vida. Se descubre como una suerte de voluntad profética, cuyo compromiso es proteger la esperanza,
y la defensa de un sentido pleno de la vida, garantizado en definitiva por Dios, el descubrimiento de Dios, esa esfera de lo religioso, Dios como una solución a la amenaza de un nihilismo destructivo en la mirada, al menos de Dostoyevsky, y en esa regeneración del hombre ridículo por el sueño llega a una experiencia en la cual manifiesta: lo más importante es que ames a tus semejantes como a ti mismo, y eso es lo fundamental. Creo que no se necesita más. Al instante encontrarías cómo ordenar tu existencia. Además, solo se trata de una verdad antiquísima, leída y repetida billones de veces, pero que no terminó de arraigar. Es decir, el periplo transformador del hombre ridículo en este cuento breve de 1877 de Dostoyevsky, no tan conocido como sus otras grandes obras, quizás ilustra por la literatura su propia convicción de una apertura a valores de trascendencia religiosas como lo que garantiza una construcción de la vida en pos de una identidad individual y colectiva asociada con la nacionalidad religiosa rusa. Es el Dostoyevsky que como pensador entiende que un camino religioso es el único que vela por el valor y el sentido necesario para que la vida no se hunda en un abismo, en un laberinto de confusión, en el cual confundidos palpitan desgarradamente algunos de sus personajes más característicos dentro de su propia literatura, porque como ya lo manifestó Bakhtin en el problema de la poética de Dostoyevsky, Dostoyevsky como escritor se caracterizó por una versatilidad de su verbo literario, una sagacidad, una diversidad en su comprensión de la psicología humana, por la cual podía recrear personajes de un nihilismo antitético al de su visión, que está más representada por la del hombre ridículo transformado en alguien animado por una viva sentimiento de fe en un sentido trascendente de la vida. Así Dostoyevsky puede pincelar con total persuasión la figura de un nihilista como Stavroguin en Los endemoniados, o la visión de rechazo a Dios a partir de una serie de argumentos en los cuales el más quizás persuasivo era el sufrimiento de los niños de Iván Karamazov, en Los hermanos Karamazov. Por lo tanto, a través del sueño del hombre ridículo podemos encontrar un momento de la literatura de Dostoyevsky que quizás mejor expresa sus propias convicciones personales, filosóficas, religiosas, respecto a el modo de emplazarse en la existencia por parte del ser humano. Un anclaje en la vida a partir de valores, confianzas trascendentes, vínculos con la religión, con Dios, como garantes de una trascendencia que puede superar las agonías o incertidumbres o vacíos que él situaba en el nihilismo como un problema de su tiempo, un problema de Rusia y un problema o una interpelación filosófica a ser resuelta por una reafirmación de la confianza en el sentido a través de su adhesión a la creencia religiosa, pero también a la mediación de la literatura, como una forma de construcción o encuentro de ese sentido, esa confianza en una trascendencia, en una plenitud de la vida, como es la que encuentra luego de su transformación el propio personaje de El sueño de un hombre ridículo. Bueno,
Así hemos compartido este momento de posible encuentro entre literatura, pensamiento, literatura y una expresión por parte de un escritor respecto a los desafíos de su propio tiempo y nos encontraremos entonces en el futuro para algunos de estos otros videos en los cuales trataremos de recrear el valor de algunas filosofías o de algunos momentos de la literatura o del arte, que es un poco lo que dentro de nuestras limitaciones, pero con mucho fervor, tratamos de impulsar y de promover como una propuesta de entusiasmo para todos los que compartan estos videos o nos hayan seguido hasta este momento de este video. Siendo así, les agradezco mucho y bueno, será entonces hasta el próximo encuentro aquí en este espacio cultural que hemos dado en llamar Linceo. Un abrazo y hasta el próximo encuentro.